9 señales ocultas de mujeres que entienden que en su interior no les falta nada. Emma se despertó a las 3 de la mañana con el pecho pesado y las manos temblorosas. Una vez más, el silencio en la casa parecía gritar algo que ella no podía entender. Su marido dormía en la habitación de al lado, su hija en la habitación de atrás. La vida seguía su curso predecible y, aún así, sentía un vacío tan profundo que le dolía respirar. No fue tristeza, no fue ira. Era algo peor. Era la sensación de estar viva, pero ausente de sí misma. Se levantó lentamente, descalza sobre el frío suelo de la cocina, y miró por la ventana. La calle estaba desierta. Las farolas parpadeaban como si ellas también estuvieran cansadas. Emma respiró hondo y se dio cuenta de que durante meses había vivido en piloto automático. Me despertaba, preparaba café, llevaba a mi hija al colegio, trabajaba, regresaba, cocinaba, dormía y empezó de nuevo. Pero algo dentro de ella había comenzado a resquebrajarse. Esa noche hizo algo que nunca antes había hecho. Sacó una libreta olvidada del cajón y escribió una pregunta. ¿Qué es lo que realmente quiero? La pluma se detuvo. Ella no sabía la respuesta. Y fue exactamente en ese momento, en ese espacio vacío entre la pregunta y el silencio, que Emma empezó a despertar. Joy, ¿alguna vez has sentido esto? Esa inquietud silenciosa que no tiene nombre, pero que susurra en lo más profundo del alma. ¿Hay algo más? Emma aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo que pocas mujeres entienden a lo largo de toda su vida, que en su interior no les falta nada, que la búsqueda ha terminado. Esa plenitud no está en conquistar, sino en reconocer lo que siempre ha estado ahí. Y ella no llegó a esta verdad a través de un retiro espiritual, un gurú o un libro de autoayuda. Llegó porque la vida la rompió tan completamente que no quedó más que la verdad desnuda. 3 semanas antes de aquel amanecer silencioso, Emma había recibido una llamada. Era la voz temblorosa de su mejor amiga, Sara, diciendo que necesitaba verla urgentemente. Se encontraron en un discreto café del centro de la ciudad. Sara parecía envejecida, con los ojos hundidos y la sonrisa forzada. «Lo perdí todo, Emma», dijo, revolviendo el café que ni siquiera había tocado. El trabajo, el matrimonio, la casa, todo se vino abajo en 2 meses. Emma le tomó la mano y sintió una opresión en el pecho. No porque sintiera pena por Sara, sino porque vio un espejo en ella. Sara siempre ha sido la mujer que tenía todo bajo control. Su brillante carrera, su marido perfecto, su impecable vida en las redes sociales. Y ahora, aquí estaba ella, destrozada. ¿Y sabes qué es raro? Sara continuó con una media sonrisa amarga. Me siento libre, como si todo eso nunca fuera realmente mío. Emma guardó silencio. Esas palabras la atravesaron como una espada afilada. Esa noche regresó a casa y miró a su alrededor. La decoración perfecta, muebles caros, la rutina organizada, y sintió un escalofrío. ¿Todo esto es realmente mío? ¿O simplemente estoy cumpliendo un guión que alguien escribió para mí? Durante los días siguientes, Emma empezó a observar a las mujeres que la rodeaban con una atención diferente. En el supermercado, en el gimnasio, en el trabajo. Y notó algo curioso. Algunos de ellos tenían una presencia diferente. No eran las más bonitas ni las más exitosas, pero había algo en ellos, una quietud, una firmeza silenciosa, que llamaba la atención sin necesidad de gritar. No intentaban demostrar nada, no se estaban comparando, no buscaban validación ante los ojos de los demás, simplemente lo eran. Emma se preguntó, ¿cómo llegaron allí? Y fue entonces cuando empezó a aparecer la primera señal. Primera señal, dejaron de buscar aprobación externa. Emma recordó a una mujer en el trabajo, Patricia, que siempre intrigaba a todos. Ella nunca participó en los chismes, nunca se involucró en el drama de la oficina, nunca pareció preocuparse por lo que los demás pensaran de ella. Al principio, Emma pensó que era arrogante, pero luego se dio cuenta. Patricia simplemente no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. Cuando Emma fue ascendida el mes anterior, se apresuró a contárselo a todo el mundo. Publicado en las redes sociales, esperó los comentarios, los me gusta, los mensajes, y cuando no llegaron en la cantidad que esperaba, se sintió vacía. Patricia, por otro lado, había sido ascendida 6 meses antes, y Emma solo se enteró porque escuchó. Ella no se lo había contado a nadie. No porque fuera modesta, sino porque ya estaba completa dentro de ella. No necesitaba testigos. Emma respiró hondo. Le molestaba porque era un espejo. Cheer. Y así, en el silencio de esa madrugada, Emma comenzó a descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Los 9 signos ocultos de mujeres que entendieron que en ellas no falta nada. Señales que no aparecen en las fotos, que no se celebran públicamente, que no van acompañadas de aplausos. Malo es que lo transforman todo.
Y lo más impresionante, descubrió que estas señales no eran logros, eran destacamentos, no fueron adiciones, eran restas. No se trataba de construir una imagen, estaban a punto de quitarse las máscaras. Si sientes esta inquietud, este sentimiento de que algo necesita cambiar pero no sabes qué, quédate conmigo hasta el final, porque lo que Emma descubrió en las semanas siguientes podría ser exactamente lo que usted estaba buscando sin saberlo. Y si esto te resuena en este momento, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de lo invisible que vive dentro de ti. Durante los días siguientes, Emma no pudo dejar de pensar en Patricia. Había algo en esa mujer que la molestaba profundamente, no porque fuera irritante, sino porque era como mirar hacia un futuro que Emma no sabía si tendría el coraje de alcanzar. Durante el almuerzo, ella se acercó. Patricia estaba sentada sola, comiendo una ensalada y leyendo un libro. No estaba en mi celular, no estaba revisando las notificaciones, solo, presente. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó Emma. Patricia levantó la vista y sonrió. No fue una sonrisa social, fue genuino. Por supuesto. Emma se sentó y guardó silencio unos segundos. No sabía cómo empezar. Luego simplemente soltó. ¿Cómo haces eso? Patricia frunció el ceño. ¿Hacerlo? Te ves tan completo, como si nada te afectara. Patricia se rió suavemente y cerró el libro. ¿Crees que nada me afecta? Emma vaciló. Parece. Emma, pasé años de mi vida destrozada. Era igual que tú. Las palabras cayeron como una bomba silenciosa. Emma sintió que se le calentaba la cara. ¿Como yo? Patricia asintió. Sí, buscando validación en cada mirada, construyendo una versión de mí mismo que otros pudieran admirar. Era rehén de las expectativas de otras personas. Y eso me destruyó. Emma tragó. ¿Qué cambió? Patricia respiró hondo y miró por la ventana. Lo perdí todo, literalmente. Mi matrimonio terminó, mi negocio fracasó y mi mejor amiga me dio la espalda cuando más la necesitaba. Estaba sola, completamente sola. Hizo una pausa y volvió sus ojos hacia Emma, y ahí es donde me encontré. Emma salió de ese almuerzo con el pecho apretado. Las palabras de Patricia resonaron en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Yo era como tú. Empezó a darse cuenta de algo aterrador. El antagonista de su vida no era una persona. No fue el marido distante. No fue el jefe exigente. No fue la suegra crítica. La antagonista era la versión de sí misma que había construido para complacer a los demás. Esa Emma que sonreía cuando no quería, quien dijo sí, cuando quería decir no, que vestía, se comportaba y hasta pensaba según lo que se esperaba de ella. Esta versión falsa se había apoderado de su vida. Y lo peor, Emma había alimentado a este impostor durante años, pensando que eso era lo que significaba ser una buena mujer, una buena madre, una buena esposa. Balachin, tecos esa noche, Emma volvió a abrir el cuaderno. Esta vez escribió algo diferente. ¿Quién sería yo si nadie estuviera mirando? La pregunta la dejó sin aliento, porque la respuesta fue aterradora. No lo sé. Se pasó la mano por la cara y sintió que le salían las lágrimas, no por tristeza, sino por ira. Enfado contigo mismo. Ira por haber perdido tanto tiempo intentando ser perfecto para los demás mientras te perdías por completo. Y fue en ese momento que empezó a aparecer la segunda señal. Segunda señal, dejaron de justificarse. Emma recordó una escena que había sucedido la semana anterior. Había rechazado una invitación a una cena familiar, algo poco común, porque siempre decía que sí, incluso cuando estaba exhausta. Pero esta vez simplemente no tenía la energía. La suegra llamó visiblemente irritada. ¿Por qué no vienes? Todos estarán allí. Y Emma hizo algo sin precedentes. Ella dijo, no lo lograré esta vez. Silencio al otro lado de la línea. Luego vino la presión. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes tan importante que hacer? Y por primera vez en su vida, Emma no dio explicaciones, no puso excusas, no estaba justificado. Ella se limitó a repetir con serena firmeza, no podré ir. Y colgó. Su corazón se aceleró, las manos temblaron. Esperaba sentirse culpable, pero lo que vino fue diferente. Alivio. Emma comenzó a observar aún más de cerca a las mujeres que la rodeaban y notó algo fascinante. Quienes portaban esa presencia completa nunca estuvieron justificados, no explicaron sus opciones para obtener la aprobación, simplemente eligieron y siguieron adelante. Había en ello una libertad que Emma nunca había experimentado. Recordó a su madre, una mujer que pasó toda su vida explicando, justificando y disculpándose por existir, quien pidió permiso para tener opiniones, que vivía con miedo a desagradar. Y Emma se dio cuenta, con una opresión en el pecho, de que había heredado ese patrón. Pero ahora, bueno, algo estaba cambiando. Por la semana siguiente, Emma tomó una decisión radical. Se dio de baja de 2 redes sociales.
No porque fueran malos, sino porque se dio cuenta de que pasaba horas al día consumiendo la vida de otras personas y comparando su realidad con las ilusiones que todos publicaban. Notó algo inquietante. Cada vez que publicaba algo, comprobaba obsesivamente las reacciones. Cada me gusta era una validación, cada comentario, un alivio temporal, y cuando no vinieron, se sintió invisible. Era adicta a la aprobación de los demás. Al desinstalar las aplicaciones, sintió un vacío espantoso, como si hubiera perdido una parte de sí misma. Pero después de unos días, sucedió algo inesperado. Comenzó a notar nuevamente el mundo que la rodeaba, los colores del cielo al anochecer, el sonido de su hija riéndose en la habitación, el verdadero sabor del café por la mañana. Había pasado años mirando pantallas, documentando momentos para otros, pero en realidad sin experimentar nada. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Sara, el amigo que lo había perdido todo. «Necesito decirte algo. ¿Puedes llamarme?» Emma llamó de inmediato. La voz de Sara era diferente, más ligera, más clara. «Emma, descubrí algo increíble». «¿Qué?» «Que no necesito nada. Literalmente. Lo perdí todo y estoy bien. Mejor que cuando lo tenía todo». Emma guardó silencio, tratando de procesar esto. Sara continuó. «¿Recuerdas esa angustia que siempre tuvimos? Esa sensación de que faltaba algo. Desapareció. Y no fue porque logré algo. Fue porque dejé de buscar». Esas palabras atravesaron a Emma como una flecha bien apuntada. «¿Pero cómo lo hiciste?», susurró Emma. «No hice nada. Simplemente me detuve. Dejé de correr. Dejé de intentar llenar el vacío con cosas externas. Y cuando me detuve, me di cuenta de que el vacío nunca existió». Emma colgó el teléfono y se paró en medio de la habitación. La casa estaba en silencio. La hija durmió. El marido miraba la televisión en el dormitorio, y por primera vez en años, Emma no sintió la necesidad de hacer nada. No sentía la necesidad de producir, de resolver, de conquistar, de demostrar. Ella simplemente se quedó allí, respiración, existente. Y fue en este silencio que la tercera señal comenzó a surgir de las profundidades. Tercera señal. Dejaron de temer a la soledad. Emma siempre tuvo miedo de estar sola. No solo físicamente, sino solo emocionalmente. Por eso se rodeó de gente, de compromisos y de ruido constante, porque el silencio la asustó. Pero ahora empezó a comprender. Lo que temía no era la soledad, fue encontrarse a sí misma. Porque cuando estás realmente solo, sin distracciones, sin máscaras, sin audiencia, te encuentras cara a cara con la verdad, y la verdad puede dar miedo cuando has pasado toda tu vida huyendo de ella. Emma decidió hacer un experimento. El sábado siguiente le pidió a su marido que llevara a su hija al parque, y ella se quedó sola en casa, sin televisión, sin música, sin celular. Los primeros 20 minutos fueron insoportables. Ella no sabía qué hacer consigo misma. Caminó por la casa sin rumbo fijo, miró por la ventana, se sentó en el sofá, se levantó. Pero después de media hora, sucedió algo extraño. Comenzó a escuchar sus propios pensamientos, no los pensamientos ansiosos y repetitivos, sino algo más profundo. Una voz interior que había sido ahogada por años de ruido externo. Y esa voz dijo algo sencillo pero revolucionario. «Estás bien, siempre has estado bien». Emma se sentó en el suelo de la sala y lloró, no por tristeza, sino por reconocimiento, como si una parte de ella que había estado dormida durante décadas finalmente hubiera despertado. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida buscando fuera de sí misma lo que siempre había estado dentro. Validación, amar, lo completo, paz. Y ahora por primera vez empezó a encontrarlo. Emma se despertó el lunes con una sensación extraña. No estaba ansiosa. Normalmente, las mañanas iban acompañadas de una interminable lista mental de preocupaciones. ¿Qué ponerse? ¿De qué hablar en la reunión? Si la hija había hecho los deberes. Si el marido volvía a estar distante. Pero esa mañana solo reinaba la calma. Se levantó lentamente, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina. A través de la ventana vio salir el sol detrás de los edificios. Y por primera vez en años, ella simplemente miró, sin prisas, sin culpa por no hacer nada más. Su hija apareció en la cocina, todavía somnolienta, y Emma la abrazó de otra manera, más presente, más completo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó la niña mirándola con curiosidad. Emma sonrió. «Lo estoy, amor. Estoy realmente bien». Y era verdad. Primero esa semana, Emma empezó a hacer algo que nunca había hecho antes. Empezó a decir que no. No para la colega que siempre pedía ayuda con informes de los que no era responsable de ella. No al amigo que solo llamó para desahogarse, pero nunca preguntó cómo estaba Emma. No a los compromisos sociales que agotaban su energía. Y lo más impresionante,
No se sentía culpable, porque finalmente entendió algo fundamental. Decir sí a todo significaba decirse no a sí misma. Cuarto signo. Han dejado de cargar con el peso emocional de los demás. Emma recordó una conversación que tuvo con su terapeuta hace meses. En ese momento, ella había dicho: lo siento todo. Absorbo el dolor de las personas que me rodean. No puedo dejarlo ir. El terapeuta la había mirado con expresión seria. Emma, no sientes su dolor, lo estás cargando. Y eso no ayuda a nadie, ni a ti ni a ellos. En ese momento, Emma no entendió, pero ahora tenía mucho sentido. Ella siempre pensó que ser empático significaba sacrificarse, que amar significaba vaciarse de uno mismo para llenar a los demás, que ser bueno significaba no tener límites. Pero eso no fue empatía, fue autodestrucción. Emma empezó a notar algo curioso. Cuando dejó de intentar salvar a todos, las personas a su alrededor empezaron a crecer. El compañero de trabajo, que siempre pedía ayuda, comenzó a resolver sus propios problemas. El amigo que solo se quejaba, o maduró o se alejó. Y ambos fueron resultados positivos, porque Emma finalmente lo entendió. Cuando dejas de interferir en el proceso de crecimiento de los demás, los liberas. Una noche, su marido, Michael, llegó a casa visiblemente molesto. Arrojó las llaves sobre la mesa, murmuró algo sobre el trabajo y se dirigió directamente a su habitación. En el pasado, Emma habría corrido tras él. Habría intentado extraer lo que estaba mal. Ella habría trabajado duro para arreglar su estado de ánimo, incluso si eso significara absorber toda esa energía negativa. Pero esta vez ella no hizo nada de eso. Ella simplemente continuó preparando la cena, en silencio, sin ansiedad. Media hora después, Michael regresó a la cocina. Parecía sorprendido. ¿No vas a preguntar qué pasó? Emma lo miró con ternura, pero sin urgencia. Si quieres hablar, te escucharé, pero no voy a sacártelo. Michael guardó silencio, procesando. Luego, por primera vez en meses, habló. No lo dejé, no se desahogó. Él compartió, y Emma escuchó, sin intentar arreglarlo. No dar consejos no solicitados, solo presente. Cuando terminó, Michael la miró de manera diferente. «Te ves diferente». Emma sonrió. «Me estoy convirtiendo en yo mismo». Fue esa misma semana que Emma volvió a encontrarse con Patricia en el pasillo de la oficina. Esta vez fue Patricia quien inició la conversación. «Te ves diferente, Emma». Me di cuenta. Emma se rió suavemente. «Todo el mundo se está dando cuenta. Es porque dejaste de fingir». Las palabras golpearon a Emma en el pecho. «¿Cómo lo sabes?». Patricia se apoyó contra la pared y se cruzó de brazos. «Porque lo reconozco. Es como si te hubieras quitado una armadura invisible. La gente lo siente». Emma negó con la cabeza, todavía procesando todo. No sabía que llevaba armadura. Nadie lo sabe. Nos lo ponemos tan pronto que olvidamos que está ahí. Su quinta señal. Dejaron de compararse. Esa noche, Emma abrió su cuaderno y escribió algo que la sorprendió. «No quiero ser como nadie más. Quiero ser yo». Parecía sencillo, pero fue revolucionario, porque Emma había pasado toda su vida comparándose, con el amigo exitoso, con la vecina que tenía la casa perfecta, con las mujeres en las redes sociales que parecían tener todo bajo control. Pero ahora finalmente entendió. La comparación es la muerte de la paz interior. Cada mujer tiene su propio camino, tu propia velocidad, tu propio tiempo, y cuando dejas de mirar hacia el lado y empiezas a mirar hacia adentro, todo cambia. Dinasama Parema empezó a fijarse en las mujeres que la rodeaban con una mirada completamente nueva, y notó algo que nunca antes había visto. Los que parecían más felices no eran los que más tenían, ellos eran los que menos necesitaban. En su edificio había una mujer, Doña Clara, una señora de pelo blanco que vivía sola. Emma siempre pensó que se sentía sola, tal vez incluso triste, pero un día, mientras esperaba el ascensor, Doña Clara se puso a hablar. «¿Te sientes más ligera, cariño?». Emma sonrió. «Sí, creo que me estoy encontrando a mí mismo». Doña Clara asintió, como si entendiera perfectamente. «He pasado toda mi vida buscando cosas, Emma. Un mejor matrimonio, una casa más grande, hijos más exitosos. ¿Y sabes cuándo finalmente fui feliz? ¿Cuándo? Cuando dejé de mirar». Emma sintió un escalofrío. «¿Y qué haces ahora?». «Vivo, leo, miro la puesta de sol, hablo con las plantas, existo sin necesidad de justificar mi existencia». Emma miró a esa mujer con una mezcla de admiración y reconocimiento. «¿La gente piensa que te sientes solo?». Doña Clara se rió. «Sí, pero no estoy solo, estoy conmigo mismo, y esa es la mejor compañía que puedo tener». Esa conversación dejó una profunda impresión en Emma, porque se dio cuenta de que había pasado años temiendo convertirse en esa mujer sola. Pero ahora lo entendí. La soledad y la soledad son cosas completamente diferentes. La soledad es el vacío que sientes cuando estás desconectado de ti mismo. La soledad es la plenitud que encuentras cuando estás completo. Sexta señal.
Dejaron de temer el juicio ajeno. Emma estaba en una reunión de trabajo cuando notó algo extraordinario. Ella tenía una opinión diferente a la de todos los presentes en la sala. En el pasado, se lo habría tragado. Habría aceptado para no causar fricciones. Pero esta vez ella habló. Lo veo diferente. La habitación quedó en silencio. Todos la miraron. Y por primera vez, Emma no sintió la necesidad de encogerse. Ella simplemente presentó su perspectiva, claramente. Sin agresión, pero tampoco timidez. Cuando terminó, su jefe asintió lentamente. Ese es un buen punto, Emma. Considerémoslo. E incluso si él no hubiera estado de acuerdo, Emma habría estado bien. Porque finalmente lo entiendes. La opinión que los demás tienen sobre ti no define quién eres. Emma salió de esa reunión sintiendo algo que nunca había sentido en el lugar de trabajo. Respeto. No el respeto que surge de la aprobación externa, sino el respeto a uno mismo que surge de honrarse a uno mismo. Llamó a Sara esa noche. Sara, me estoy despertando. Al otro lado de la línea, Sara se rió, pero no fue una risa burlona. Se trataba de reconocimiento. Lo sé, lo sentí cuando hablamos la semana pasada. Estás atravesando el portal. ¿Qué portal? El portal entre lo que pensabas que necesitabas ser y lo que realmente eres. Emma sintió lágrimas en los ojos. Da miedo, lo sé, pero del otro lado está la libertad. Esa noche, Emma se acostó en la cama junto a Michael. Él estaba leyendo, pero ella sabía que estaba presente de una manera que no lo había estado en meses. Michael, ¿puedo preguntarte algo? Bajo el libro. Por supuesto. ¿Vos se me hacha diferente? Pensó por un momento. Sí, pero de la mejor manera posible. Te sientes real. Por primera vez desde que nos casamos, siento que realmente te estoy viendo. Emma no esperaba esa respuesta. ¿Y eso te asusta? Michael sonrió. Un poco, pero también me inspira. Emma cerró los ojos y respiró hondo. Algo dentro de ella se estaba reorganizando. Piezas que habían estado fuera de lugar durante años finalmente encontraron su lugar. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir las 3 últimas señales, los más profundos, el más transformador, y cambiarían no solo cómo se veía a sí misma, sino cómo veía toda la existencia. 2 semanas después, Emma recibió una llamada inesperada. Era el de su madre. No habían hablado en casi un mes. Su conversación anterior había terminado en una discusión. Su madre había criticado a Emma por ser rara, por ya no importarle tanto, por alejarse de la familia. Emma simplemente respondió, «Me estoy encontrando a mí misma, mamá». Y su madre le había colgado. Ahora la voz al otro lado de la línea era diferente, más suave, casi vulnerable. «Emma, necesito verte. ¿Podemos hablar?» Emma vaciló. En el pasado, me habría apresurado a remediar la situación, a arreglar lo que estaba roto. Pero ahora, ella simplemente dijo, «Claro, pasa por la casa mañana por la tarde». Cuando llegó su madre, Emma notó algo que nunca antes había notado. Su madre estaba envejecida, cansada y había algo en sus ojos que parecía perdido. Se sentaron en la habitación tomando té. El silencio fue largo, pero Emma no intentó llenarlo. Ella simplemente esperó. Finalmente la madre habló. «Pasé toda mi vida tratando de ser perfecta, Emma. La esposa perfecta, la madre perfecta, la hija perfecta. Y cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que nunca fui yo misma, ni por un día». Las palabras cayeron como piedras en el agua. Emma sintió que se le oprimía el pecho, pero no por tristeza, fue compasión. Por primera vez, vio a su madre no como una autoridad, no como una fuente de exigencias, sino como una mujer destrozada que intentaba sobrevivir de la única manera que conocía. «Mamá, aún no es demasiado tarde». Su madre la miró con ojos llorosos. «¿Crees que sí?» «Lo sé, porque yo también estoy empezando ahora». Ese encuentro cambió algo fundamental en Emma. Se dio cuenta de que su madre no era la antagonista. La suegra no era la antagonista. Michael no era el antagonista. El verdadero antagonista fue el condicionamiento. Programación social que enseña a las mujeres a sacrificarse, a borrarse, a moldearse para adaptarse a las expectativas de otras personas. Y Emma había pasado vida luchando contra los síntomas, sin darse cuenta de la raíz del problema. Pero ahora vio todo claramente. Séptimo signo. Han dejado de buscar la plenitud fuera de sí mismos. Emma estaba en el auto camino a casa desde el trabajo cuando le vino un recuerdo. Tenía 22 años, se había graduado recientemente y pensaba que sería feliz cuando consiguiera el trabajo de sus sueños. Luego, cuando conoció al hombre adecuado. Luego, cuando tuve un hijo. Luego, cuando compras tu propia casa. Cada hito alcanzado traía una felicidad temporal, seguida de un vacío aterrador. Y Emma siempre pensó que el problema era que el siguiente logro aún no había llegado, pero ahora, a los 38 años, finalmente lo entendió. La plenitud nunca vendría del exterior, porque ella siempre estuvo dentro. Ella no necesitaba nada más.
No necesitaba lograr más, no hacía falta que fuera más. Ella ya estaba completa, siempre lo fue. Lo que faltaba no era algo externo, fue el reconocimiento interno de esta verdad. Emma detuvo el auto en un estacionamiento vacío y apagó el motor. Ella se quedó allí, en silencio, contemplando el cielo que se oscurecía. Y por primera vez en su vida, no sintió ninguna urgencia. No se lo perdió, no se sentía incompleto. Ella estaba entera. Las lágrimas vinieron, pero no fueron lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de llegada, como si, después de décadas de estar perdida, finalmente hubiera encontrado el camino a casa, y la casa estaba dentro de él. Esa noche sucedió algo extraordinario. Emma estaba cenando con Michael y su hija cuando la niña le preguntó, «Mamá, ¿por qué te ves tan diferente?» Emma sonrió. «¿Diferente cómo?» «Más feliz, más tranquilo, más tú». Michael miró a Emma y asintió. «Ella tiene razón, te ves radiante». Emma sintió que su corazón se calentaba. Pero no porque estuviera recibiendo validación, fue porque finalmente la estaban viendo. La verdadera Emma, no la versión de rendimiento, no la máscara social, pero la esencia. «Ya terminé de fingir», dijo Emma simplemente. La hija frunció el ceño. Pretender que necesitaba ser alguien distinto de quien soy. Pero fue el viernes de esa misma semana cuando se produjo el mayor giro. Emma fue convocada a una reunión urgente con la junta. Cuando entró en la sala, vio a 3 ejecutivos sentados, con expresiones serias. Su corazón se aceleró. ¿Me están despidiendo? Pero entonces, el director principal sonrió. «Emma, hemos notado tus contribuciones en las últimas semanas. Tu claridad, tu asertividad, tu presencia. Y nos gustaría ofrecerte el puesto de gerente regional». Emma guardó silencio. No porque me hubiera quedado sin palabras de alegría, sino porque estaba procesando algo mucho más profundo. Había pasado años esforzándose, sacrificándose, intentando demostrar su valía, y no llegó nada. Pero en el momento en que dejó de buscar validación externa, en el momento en que se volvió completa, todo cambió. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ella cambió. Octavo signo. Irradian una presencia magnética sin esfuerzo. Emma aceptó el ascenso, pero sucedió algo curioso. No sintió la necesidad de anunciarlo al mundo. No publicó en las redes sociales, no llamó a todos, simplemente dejó que todo estuviera completo dentro de ella. Y en los días siguientes, notó algo extraordinario. La gente comenzó a gravitar hacia ella de manera diferente. Los colegas pidieron consejo. Extraños iniciaron conversaciones en el ascensor. Incluso la barista del café comenzó a hablar sobre su vida personal. Emma no estaba haciendo nada diferente, pero había algo en ella, una quietud, una solidez que la gente sentía. Finalmente entendió. La presencia no es algo que se crea, es algo que revelas cuando quitas las capas falsas. Ese fin de semana, Emma hizo algo que nunca antes había hecho. Fue sola a la playa. Michael se ofreció a acompañarlo. La hija quería acompañarlos, pero Emma, por primera vez, dijo, «Necesito este tiempo a solas, no porque esté huyendo de ti, sino porque me estoy encontrando a mí misma». Y lo entendieron. Emma condujo 2 horas hasta la costa. Llegó al anochecer. La playa estaba casi vacía. Se quitó los zapatos y caminó por la arena, sintiendo el agua fría en sus pies. Y luego hizo algo simple pero profundamente simbólico. Ella se detuvo, cerró los ojos y simplemente respiró. No había agenda, no había ningún objetivo, no hubo búsqueda, simplemente existencia pura. Fue en ese momento, con los pies en la arena y el sonido de las olas de fondo, que Emma sintió que algo se abría en su interior, como si una puerta interior, cerrada durante décadas, finalmente se hubiera abierto, y al otro lado de esa puerta, solo había una simple verdad: no falta nada, nunca ha fallado, nunca faltará. La búsqueda ha terminado, no porque encontró algo, sino porque se dio cuenta de que nunca había nada que encontrar. Estar. Ella siempre estuvo completa. Lo incompleto era solo una ilusión creada por la mente condicionada. Emma abrió los ojos y miró al horizonte. El sol se puña en toneladas de naranja y rosa, y por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de tomar fotografías, para capturar, para documentar, porque ese momento era suyo, solo de ella, y eso fue más que suficiente. Cuando regresó a casa esa noche, Michael estaba esperando despierto. ¿Cómo estuvo? Emma sonrió. Me encontré a mí mismo. Michael la abrazó, y por primera vez en años Emma no se sentía obligada a llenarla. La abrazaban porque estaba entera, y eso cambió todo. Noveno signo. Entienden que el viaje no tiene destino, es el camino mismo. Emma abrió su cuaderno por última vez y escribió: pasé mi vida pensando que necesitaba llegar a alguna parte, ser alguien, lograr algo, pero ahora lo sé. La vida no se trata de llegar, se trata de ser, y estoy aquí, completo, completo.
vivo. Cerró el cuaderno y miró por la ventana. La casa estaba en silencio. La hija durmió. Michael roncaba ligeramente en la habitación. Y Emma, por primera vez en 38 años, sintió algo que nunca antes había sentido. Paz absoluta. No porque todo fuera perfecto, sino porque estaba completo. Y cuando estás completo, el mundo entero se vuelve suficiente. Emma se acostó en la cama y cerró los ojos. Y en el silencio de esa noche, volvió a escuchar esa voz interior, el mismo que había susurrado semanas atrás. Pero ahora la voz no era un susurro. It was a certainty. Siempre estuviste completo. Solo necesitabas recordar. Y así fue como Emma atravesó el portal. No a un lugar nuevo, sino a la verdad que siempre ha estado ahí. La verdad que nunca faltó nada dentro de ella. 3 meses después, Emma estaba sentada en el mismo café donde conoció a Sara por primera vez. Pero ahora todo parecía diferente. Los colores eran más vivos. Los sonidos son más claros. Incluso el sabor del café parecía más intenso. No porque el mundo tenía mudado, sino porque Emma estaba verdaderamente presente. Sara llegó con una amplia sonrisa y se sentó frente a ella. Los dos se miraron durante un largo rato y no necesitaron decir nada. Ellos lo sabían. Reconocieron mutuamente lo que pocas personas pueden ver, la marca invisible de las mujeres que despertaron. «Estás aquí», dijo Sara simplemente. Emma asintió. «He llegado». Sara pasó la mano por encima de la mesa. «¿Y sabes qué es lo más hermoso? No tenías que ir a ningún lado, solo tenías que dejar de huir». Emma miró alrededor del café. Había mujeres de todas las edades. Algunos parecían ansiosos y revisaban sus teléfonos móviles cada 10 segundos. Otros hablaban en voz alta y reían exageradamente, como si estuvieran representando un papel. Y hubo algunos, pocos, pero notables, que simplemente lo fueron. Sentarse solo o con otros, pero con una presencia que llenaba el espacio sin ocuparlo. Estos eran los que lo sabían, los que habían pasado por el mismo viaje. Emma le susurró a Sara: «¿Por qué nadie nos enseña esto cuando somos jóvenes?». Sara suspiró. «Porque no se puede enseñar, solo se puede vivir. No se comprende la plenitud mientras se busca, solo se comprende cuando dejas de buscar». Esa noche, Emma recibió una llamada inesperada. Era Patricia. «Emma, necesito decirte algo». «¿Qué?» «Me voy de la empresa». Emma sintió una opresión. «¿Por qué? ¿Pasó algo?». Patricia se rió. «No, en realidad, todo pasó. Finalmente tuve el coraje de seguir lo que siempre quise hacer. Voy a abrir un espacio de mentoría para mujeres, y quería saber si estarías dispuesta a ser parte de ello». Emma guardó silencio, procesando. «No sé si estoy lista», dijo honestamente. «Emma, nadie está nunca preparado, pero tú estás completa. Y las mujeres enteras cambian el mundo sin siquiera intentarlo. Solo necesitan existir». Esas palabras resonaron en Emma durante días. Mujeres enteras cambian el mundo sin siquiera intentarlo. Comenzó a notar el impacto silencioso que estaba teniendo en las personas que la rodeaban. La hija tenía más confianza y tomaba decisiones sin pedir aprobación constante. Michael estaba más presente, más vulnerable. Incluso su madre había empezado a ir a terapia, algo que juró que nunca haría. Emma no había predicado, no lo había avisado, no había intentado cambiar a nadie. Ella acababa de cambiarse a sí misma, y eso fue suficiente. La gran revelación: Emma conducía hacia el trabajo cuando tuvo una idea tan poderosa que tuvo que detenerse. Finalmente entendió el secreto que Patricia, Sara, Doña Clara, todas esas mujeres que irradiaban plenitud, llevaban. No habían descubierto nada nuevo. Habían desaprendido algo viejo, desconocido que tenía que haber más. No aprendieron que necesitaban demostrar su valía. Habían olvidado que necesitaban moldearse para adaptarse a las expectativas de otras personas. Habían ido quitando capas y capas de condicionamiento social hasta llegar a la esencia. Y la esencia siempre estuvo completa. Ekazaki Nalgino Emma sacó su celular y grabó un mensaje de voz para Sara. «Lo entiendo. Los 9 signos no son logros. Están dejando ir. No se trata de sumar, se trata de restar. No se trata de convertirse, se trata de revelar. La mujer entera siempre estuvo ahí. Simplemente estaba escondida debajo de todas las máscaras que la sociedad nos enseñó a usar». Minutos después, Sara respondió con una sola palabra: «Exactamente». Esa semana, Emma tomó una decisión. Ella aceptó la invitación de Patricia. En la primera reunión del grupo de mentoría había 12 mujeres, todo con esa mirada. La mirada de quien siente que hay algo más, pero no sabe cómo acceder a ello. Emma empezó simplemente: «No estoy aquí para enseñarte cómo ser completo, porque ya lo eres. Estoy aquí para recordártelo». El silencio en la habitación fue profundo. Una mujer al fondo levantó la mano tímidamente. «¿Pero cómo sabemos cuándo llegamos allí?». Emma sonrió. «No eres suficiente. Te das cuenta de que siempre lo has sido.
Los 9 signos revisados. Emma pidió a cada mujer en la sala que reflexionara sobre los 9 signos que había descubierto, y mientras los enumeraba uno por uno, vi el reconocimiento en sus ojos. Primero, dejaron de buscar aprobación externa. Segundo, dejaron de justificarse. Tercero, dejaron de temer la soledad. Cuarto, dejaron de cargar con el peso emocional de los demás. Quinto, dejaron de compararse. Sexto, dejaron de temer el juicio de los demás. Séptimo, dejaron de buscar la plenitud fuera de ellos mismos. Octavo, irradian una presencia magnética sin esfuerzo. Noveno, entendieron que el viaje no tiene destino, es el camino mismo. Una de las mujeres, con lágrimas corriendo por su rostro, susurró: pasé 40 años pensando que algo andaba mal en mí. Pero no es así, ¿verdad? Emma negó con la cabeza. No, nunca lo fue. Simplemente te enseñaron a creer eso. Pasaron los meses. El grupo creció. Las mujeres empezaron a atraer a otras mujeres. Y Emma se dio cuenta de algo extraordinario. No estaba creando ningún movimiento. Simplemente le recordaba a la gente algo que ya sabían en el fondo. Que no falta nada. Que la búsqueda es una ilusión. Esa plenitud no es un destino. Es un reconocimiento. Una tarde, Emma caminaba sola por el parque cuando vio a una joven sentada en un banco, llorando. Algo en Emma la hizo detenerse. ¿Puedo sentarme? La joven se secó las lágrimas y asintió con la cabeza. Permanecieron en silencio durante unos minutos. Entonces la joven dijo: me siento tan perdida, como si todos supieran lo que están haciendo menos yo. Emma sonrió con ternura. ¿Puedo contarte un secreto? La joven la miró. Nadie lo sabe. Todo el mundo finge, pero tú tienes una ventaja. ¿Estás dispuesto a admitirlo? La joven soltó una risa entre lágrimas. ¿Es eso una ventaja? Es el mejor de todos, porque solo puedes encontrarte a ti mismo cuando dejas de fingir que ya te has encontrado. Emma regresó a casa ese día con el corazón lleno, no de alegría performativa, sino de paz genuina. Entró a la sala y vio a Michael y su hija viendo la televisión juntos. La escena era común, pero la sensación fue extraordinaria, porque Emma finalmente lo entendió. La magia no está en los momentos excepcionales, está en completa presencia en los momentos ordinarios. Esa noche, Emma abrió su cuaderno por última vez, pero no para escribir preguntas, para escribir una respuesta. Pasé años buscando respuestas, pero la única respuesta que importa la supe desde el principio. Soy suficiente, siempre lo he sido, siempre lo seré. Y eso no es arrogancia, es verdad. Cerró el cuaderno y lo guardó, no porque el viaje hubiera terminado, sino porque la búsqueda había cesado. La lección final: Emma se acostó en la cama junto a Michael. Él tomó su mano. «Salvaste a nuestra familia, ¿sabes?», dijo suavemente. Emma se volvió hacia él. «No salvé a nadie, Michael. Simplemente dejé de perderme». Él sonrió. «Y cuando dejaste de perderte, todos los que te rodeaban encontraron su camino». Tuco. Emma cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en todas las mujeres que había conocido: Sara, Patricia, Doña Clara, tu madre, las mujeres del grupo, la joven en el parque. Todos llevaban la misma verdad. Nada, nunca, simplemente fallé. Solo necesitaban recordar. Y así entendió Emma el mayor misterio de la existencia humana. La búsqueda de la plenitud es lo que nos mantiene incompletos, porque cuando buscas algo, dices que no lo tienes, y se convierte en tu realidad. Pero cuando te detienes, cuando respiras, cuando reconoces que ya estás completo, todo cambia. No porque hayas logrado algo, sino porque finalmente recordaste quién fuiste siempre. Emma se quedó dormida esa noche con una sonrisa en los labios, y por primera vez en décadas, no tuvo sueños ansiosos, no tuvo pesadillas, solo un silencio profundo y reparador, porque las mujeres que saben que en su interior no les falta nada duermen tranquilas. Epílogo. Un año después, Emma estaba en una conferencia. La habían invitado a hablar sobre liderazgo femenino, pero cuando subió al escenario decidió hablar de algo más profundo. No os enseñaré a liderar, os recordaré que ya sois líderes, de vuestras propias vidas, de vuestras propias almas, y eso es suficiente. El público guardó silencio. Emma continuó: nos han enseñado que necesitamos ser más inteligentes, más bellas, más exitosas, pero la verdad es que necesitamos ser menos máscaras, menos pretensiones, menos roles. Hizo una pausa y miró a los ojos de las mujeres frente a ella, porque cuando quitas todo lo que no es esencial, lo que queda es suficiente. Siempre lo ha sido. Cuando bajó del escenario, una mujer la estaba esperando detrás del escenario. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Cambiaste mi vida», dijo. Emma sacudió la cabeza suavemente. «No he cambiado nada. Solo recordaste lo que siempre supiste». Emma salió de esa conferencia y caminó por las calles de la ciudad. El sol se estaba poniendo. La gente pasaba corriendo, pero Emma no tenía prisa. Se detuvo en una plaza, se sentó en un banco y simplemente miró. Y en ese momento,
Con el viento tocando su rostro y el cielo pintado de colores, Emma volvió a sentir esa verdad absoluta. No falta nada, nunca ha fallado, nunca faltará. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado en tu interior, quizás sea porque tú también estás empezando a despertar. Quizás sea porque tú también estás cansado de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Si esto resuena con cómo te sientes, suscríbete al canal, porque aquí hablamos de lo invisible que vive dentro de ti, sobre la plenitud silenciosa, sobre la verdad que te hace libre. Y la verdad es simple, eres suficiente, exactamente como es, ahora.